Estamos con Majo Gutiérrez, operadora en adicciones y bueno, ¿no? En principio, Bienvenida. bienvenidas y felicitaciones Gracias. porque, bueno, ¿no? Te casaste. Sí, me casé hace una semana ya. Qué casualidad, yo me casé también. Así que contanos Tengo registro civil. contanos un poco a la gente. Sí, porque Pablito. primero somos chusmas, queremos saber. Sí, un poco. Cuéntanos ese un poco el detrás de contexto escena. ¿Del contexto de dónde nos conocemos con Majo? No, digo de Ah. que se casaron, digamos. Sí, Así que sí, el felicitaciones a jueves. ambos, aprovechamos la mesa, estamos festejando acá. Sí, es el festejo, después vamos a festejar un rato. Sí, nos casamos, tomamos la decisión de casarnos. Bien. Era algo que por ahí en lo individual cada uno quería hacer y hay un contexto también en mío en lo personal, digo, de hacerle un regalo a mamá después de tanto tiempo, siempre insistió en que mirá. me case y después Claro, de como algo tantas simbólico, ¿no? cuestiones que siempre impidieron un casamiento y demás, en un contexto muy religioso, ella también siempre... nada, era algo lindo para ella que su hijo, el más chiquitito, se casara, así que fue que también parte, después lógicamente el amor y todo el contexto, ¿no? que cada uno... para nosotros fue algo simbólico, pero que lo queríamos hacer, ¿no? Es que, viste, decir, no nos casamos porque tenemos que dividir bienes y nada de eso. O sea, es más, cuando nos preguntaron qué bienes iban a dividir, nos ¿Qué empezamos a reír, la computadora, el celular, digo, algo de eso, digo, no, Las nada más. ollas, Después dice. sí, las ollas Sí, y sí. nada más, no había mucho más por eso. Y esto cuando nosotros arrancamos con este programa y pensábamos, ¿no? En que, bueno, que vos tengas una columna y que te puedas desarrollar en eso, que la tenés muy clara, ¿no? Obviamente, en tema de adicciones, y nos trajiste acá a un mundo que realmente nosotros conocíamos, pero a la vez desconocíamos. Y bueno, y esta propuesta de decir, bueno, busquemos invitados que puedan aprovechar este espacio para debatir, para traer cuestiones. Habíamos propuesto a Majo y realmente yo estoy hace como 2 semanas pensando en esta charla, en esta entrevista, por eso, ¿no? Por las historias de vida que este programa arrancó como siendo como historia de vida. Queremos anclar ahí y hacernos fuerte ahí, pero realmente tu historia es increíble. Así que en principio te agradezco por estar acá y por abrir, ¿no? por compartir con nosotros en principio, porque nos sirve a nosotros esto. Claro. Y después, obviamente, a la gente que Sí, está del obvio. otro lado. Pero, bueno, un poco esto, ¿no? La mujer, ¿no? En situaciones de adversidad, carga con una mochila más compleja que el hombre. Sí, porque yo considero que la mujer quizás está más en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Ya con el simple hecho de ser mujer y todo lo que conlleva eso. Sí. Es Tal mucho cual. más fuerte que... O sea, obviamente no me gusta hacer comparación porque ambos son seres humanos y pasan por lo mismo. O sea, las sensaciones, Obvio, todo, sí. la enfermedad, por decirlo así, es lo mismo. Pero yo creo que la mujer es como que lo sufre y lo padece más. Sí, es algo que también, por ahí lo hablábamos en estos días con Majo, ¿no? Justo la entrevistada la tenía en casa, así que podía ir preparando Bien, bien. la entrevista. Pero no, hablábamos un poco, somos de hablar mucho, nosotros somos de cuestionar mucho, un montón de cuestiones, ¿viste? Venimos viajando y venimos cuestionando, De che, ¿por qué problematizar, esto? digamos. Claro. Y de ver también cómo individualmente a cada uno de nosotros nos afectan. Es decir, cómo me afecta ver a una nena pidiendo en el tren. O sea, ¿por qué me produce esto? Y yo le decía que en su momento, antes de empezar yo a trabajar con todo el tema de adicciones, encontrar una mujer que se drogara, en la época por ahí que éramos pibes nosotros, Pablo, era como raro, raro. ¿entendés? Y era como decir, che, una mujer que se droga, o sea, no... enseguida mi papá me decía, no te junté con esa piba, porque esa piba anda en cosas raras, que esto, que lo otro. Era como automáticamente discriminarla, por así decirlo, ¿no? Y es algo... Criminalizarla también. Sí, ¿entendés? Que lo hablábamos con Majo, ¿no? Es decir, hay muchos contextos hoy en día, más allá de la adicción, en donde la mujer sigue siendo como, bueno, déjalo a un costado, esto no es para, esto no. Y ha pasado a lo largo de la historia que también en todo el tema de adicciones,
los institutos, las granjas, los centros de rehabilitación no estaban preparados para recibir mujeres, en Claro. principio. Mirá. Eran lugares en Estados Unidos, eran narcóticos anónimos, que eran Todos hombres, hombres. que venían con la mujer y la mujer no podía hablar mucho, ¿viste? Decir, solamente venís, acompañás, me decís si tomó o no tomó, o se drogó o no se drogó, y nada más. Daban por sentado que la mujer no consumía. No consumía, exactamente. Y ahí para poner el contexto de Majo, para resumir un poco tu historia, digamos, bueno, contanos un poco. Sí, eso te iba a decir. Contanos un poco de vos. ¿Cómo, Claro, tu ¿Cómo historia. empezaste a digamos. consumir, Ahí quizás? está. Bueno, yo resumí un poco mi infancia, ¿no? Soy hija de padres separados, o sea, mi mamá se separó cuando yo tenía más o menos aproximadamente, creo que 5 o 6 años, formó pareja ahí muy reciente, convivió con su pareja, y así a simple vista, por decirlo así, que lo voy a mencionar porque hoy es mucho esto de decir, y les pasa a las familias mismas actualmente, de decir, yo le di todo y no le faltó nada, o sea, yo fui una de esas personas, o sea, así a simple vista nunca me faltó nada, yo iba a un colegio privado, yo siempre estaba bien vestida, siempre me festejaron los cumpleaños, o sea, fui de una familia, por decirlo así, simplemente normal. Pero bueno, cuando fui entrando en mi adolescencia y empecé como a enfrentarme en ese mundo de cambios, obviamente que en ese momento no lo veía como algo malo, o sea, yo jugaba al vóley a los 17 años y me pasó de enfrentarme con mis compañeras que cuando salía de entrenar se juntaban todas a fumarse un porro. Claro. Y lo probé por el simple hecho de ser parte. O sea, ¿Qué edad tenías, Mojo? Ahí. 17 años 17. más o menos. O sea, es por estar terminando en la un, secundaria, digamos. claro, en un ambiente donde estaba naturalizado Claro. el consumo. El consumo. Ok. Sí, no sé si naturalizado, pero fue, o sea, por lo que recuerdo en ese momento fue decir, si ellas lo hacen, o sea, yo también lo tengo que hacer. Por solo estar ahí. Claro. Claro, por ser parte. Claro, por ser digamos, parte. para formar parte de ese grupo necesito hacer lo mismo que están haciendo. Más allá de jugar al vóley, si después se juntan a fumarse un porro, me tengo Claro, que estar ahí, sí, si tal no, no voy a cual. ser parte. Bajo, ¿cómo te cambió eso, el consumo? Cuando empezaste a consumir, ¿qué cambios empezaste a notar en tu vida? Digo, porque lo que contaste recién, llevas una vida normal, tranquila, es Y decir, fue como colegio que- privado. Sí, fue como que quizás entré en un estado de rebeldía contra todo, porque, o sea, capaz que hasta ese momento yo no identificaba, obviamente, cuestiones personales mías, o sea, de mi personalidad, de mi carácter, y fue como que el consumo, poco a poco, si bien en ese momento no era mucho, porque, o sea, era un porro, y era salir a bailar, tomar alcohol y nada Sí, más. el consumo social, digamos, ¿no? Claro. Claro, pero me iba llevando, ¿no?, a un estado de rebeldía, o sea, rebelarme en las normas de mi casa, a imponer, o sea, una personalidad que yo hasta ese momento, antes de consumir, quizás no sabía que la tenía. Claro, sacaba un carácter. Claro. Sí, un rasgo de la personalidad, que lo hablábamos a esto, ¿no? De decir, che, en realidad estabas buscando una identidad. Ujú. Digo, el Sí. consumo te permitió encontrarte con quien vos verdaderamente creías que Sí, eras, tal porque cual. después modificaste, Sí. ¿no? Pero digo, siempre hablamos de esto, ¿no? De las tocadas de fondo. ¿Cuándo creíste que tocaste fondo? ¿Sabes qué? Eso te iba a preguntar. Claro, ahí ¿En como qué un- momento el consumo, o sea, notaste vos que era un consumo problemático? Dijiste, che, esto no está bueno. Y bueno, un poco para entrar en el día ese donde yo en realidad entré en mis 5 segundos de conciencia, de darme cuenta que no estaba bien. Obviamente el consumo fue creciendo, fui probando otras cosas, a medida que fueron pasando los años, pasé por pérdidas, perdí a mi papá, me separé en ese momento del papá de mi hija, o sea, fue como que empezaba a buscar excusas como para aumentar el consumo y empezar a desbarrancar de a poco. Pero yo me di cuenta que había tocado fondo, que lo hablábamos el otro día, un sábado de octubre. Yo mayormente en los últimos tiempos me detonaba cuando tenía alguna discusión con mi mamá. Obviamente hoy, con los años que tengo, puedo identificar que en realidad lo que me pasaban era que yo tenía muchas heridas no sanadas con ella y eso es lo que me llevaba, ¿no?, a evadirme de la realidad y a no enfrentarme con ese dolor que tenía adentro. Pero digo, en ese momento me pasó un sábado previo al Día de la Madre, yo ya era mamá, mi hija tenía 5 años, yo estaba haciendo un tratamiento ambulatorio y tuve una discusión pequeña con mi mamá. Cotidiana. Cotidiana, sí, tal cual. Sí, sí, sí. 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 Sí,
Mirá, sin mal no recuerdo, había sido algo de los platos que te me había Claro, mandado a sí, lavar, sí. no sé qué. Claro, algo Lo más pequeño. cotidiano Sí, sí. posible. Nada, o sea, No le nada podía era. despertar nada más que eso, ¿no? Claro, y bueno, yo ahí ese día tenía grupo en el ambulatorio, yo discutí con mi mamá, pegué portazo, me fui, nunca llegué al ambulatorio, me perdí en la Villa 31 y me di cuenta que había tocado fondo ahí, ¿no? Cuando estaba en un lugar de consumo, lleno de consumo, y estaba en un baño que había entrado a hacer las necesidades y empiezo a escuchar así como lejano, entre todo el mambo que tenía, como que se felicitaban, chicas que también estaban consumiendo ahí, feliz día, se saludaban, Día con de el la Día de la Madre. Madre, y ahí fue como que tuve ni 5 minutos fueron, fue un segundo de lucidez, de decir, ¿qué hago acá? O sea, y no podía volver, o sea, estaba tan mal, estaba con tantos efectos de drogas encima, que no podía volver, volví recién el martes a mi casa, y ahí me di cuenta verdaderamente que estaba mal, o sea, que necesitaba ayuda. Y Claro. te viste ahí, te viste madre en la villa, en el medio del consumo, en el medio de para quienes crecimos en esos lugares, Sí. digamos, yo no estigmatizo, no criminalizo para nada, yo No, obviamente obvio. a full Sí. con la mirada identidad villera, además como lo llamamos Mm. nosotros, pero conocemos el paño, sabemos que no son nenes de pecho, que la noche es complicada, Sí. que es adicta, que la noche te atrapa, que son lugares complejos y vos te viste ahí en un baño como madre, ¿no? Sí, sí, sí. Y además ya habiendo atravesado, como decías vos, estos grupos ambulatorios, o sea, vos ya tenías como Con un conocimiento previo. Claro, un conocimiento previo de ella, bueno, esto hay como hay ciertas alarmas, quizá ciertas conversaciones que se tienen ahí donde, bueno, uno ya tiene por lo menos una noción. Sí, que en realidad lo que me pasaba era que era todo superficial. Nada era interno, verdadero mío de tomar conciencia y de decir, sí, o sea, estoy transitando una problemática. Mm. Era todo superficial, o sea, sí, yo participaba en los grupos, iba a la psiquiatra, iba a la psicóloga, o sea, he probado distintos de Cumplías tratamientos. con la demanda externa de decir tenés que recatarte. Exactamente, Claro. cumplía con la Cumplía. demanda familiar, o sea, porque Claro. en ese caso, en ese momento era mi mamá y mis hermanos, de decir, o sea, sí, tengo que hacer Claro. esto porque me están diciendo que estoy mal. Y yo en realidad no tomaba conciencia de la dimensión de todo lo que estaba perdiendo, de que estaba completamente sola, que estaba mal, o sea, estaba verdaderamente mal. Claro. Eso- Era triste. Era Sí, triste eso se verme. condice totalmente con lo que decías vos en la primera columna, donde vos, con tus palabras, ¿no? Esto, vos no vas a poder salir, yo no te puedo sacar si vos no querés Claro. Si salir. no querés salir. Ahí está. Tal O sea, cual. como Sí, es la toma de conciencia que hablamos nosotros. Es decir, Claro. es muy difícil igual. El famoso clic, ¿no? Claro, Uno sí. hace. Pero es muy normal hablar de adicción y decir, bueno, tenés que tomar conciencia. Pero a mí me pasó igual que a ella. Es decir, Claro. yo hacía un ambulatorio, un hospital de día, sí salía, pero a la noche tocaba Guasón en La Plata y Sí, listo, sí. me voy, chao, me perdí. Contra de todo, pero era momentáneamente, como dice Majo, ¿no? Decir, bueno, mi familia es la que quiere que vaya, que haga esto, bueno, cumplo medianamente, que suele ser muy normal, ¿eh? O sea, en todos los que inician un proceso, en principio está la resistencia, que nosotros le mencionamos así, es decir, se resisten a determinado cambio. Entrar en eso, a veces, como en el caso de Majo, que ahora le iba a preguntar, digo, surge decir, tengo que terminar en un centro de rehabilitación. ¿Terminaste en un centro de rehabilitación, Terminé en Majo? un centro de rehabilitación, pero fue un 20% voluntad propia y un 80% Que no es decisión de mi poco. familia. O Ese sea, 20% no es poco, digo. no, obviamente que no, pero fue como esto de, y voy a traer esto porque yo hoy lo escucho mucho, o sea, en ese momento mi familia me dijo, si vos no te internás, vas a perder a tu hija porque vamos a hacer todo legal para sacártela, ¿no? Claro. Y, o sea, el estigma este de decir, ah, es mala madre, se va a drogar y deja a la hija tirada, ¿no? O sea, no Bueno, era mala madre, estoy ahí- enferma, Claro. me pasan Ahí cosas. vemos una diferencia muy grande. Como vos decías, somos todas personas, hombres y mujeres, y sobre todo si consumen, ya es un infierno en sí, pero lo hablábamos esto, ¿no? De la mujer. El hombre no carga con que si son mal padre claro. cuando no te la hacen la pera, digamos, para así hablar Sí, mal sí, y sí, pronto. sí. Digamos, la mujer carga con eso, siendo madre, el riesgo de perder a tus hijos, digamos, yo tengo mucho contacto con gente que está en cana, pibes, amigos, gente que está en cana, y
ellos caen en cana, salen y después van a ver a sus hijos, digamos. No hay un peligro en perder a sus hijos. Ni tampoco está esa amenaza de, claro, de decir, che, exactamente. te vamos a quitar a tus hijos. No hay una amenaza. No, y exactamente. Cuando en la mujer es constante. Cualquier error igualmente- mínimo es Sí. como mala madre. Lo primero. Igualmente, sin entrar mucho en debate, porque es un tema bastante complejo, o sea, existe porque yo he trabajado en los barrios con el tema de adicciones, he coordinado grupos de mujeres, madres con problemas de adicciones, y está esto de que, o sea, te sacan a tus hijos porque estás en una situación De donde riesgo. no te podés ocupar, pero no te brindan un acompañamiento. O sea, Claro. entonces Tal es cual. como que no te estás dando cuenta que en vez de ayudar a la persona la estás hundiendo peor. Claro. Porque lo peor que le podés hacer a una madre es Exacto. arrancarle sus hijos. Y yo creo que hoy, por ahí en estos días que veníamos charlando sobre sobre el programa y todo eso, como que tuve una cierta caída de información de sentir qué loco, ¿no? Porque si quizás a mí me hubiesen ayudado de otra manera, o si yo hubiese entendido que en realidad ese consumo, esa manifestación de consumo eran heridas, ¿no? Eran cosas no sanadas Sí. en cuanto a mi familia, en cuanto a mi entorno, quizás hubiese sido todo más fácil. Obviamente no me arrepiento, ¿no? Porque yo soy fiel creyente de que los procesos que nos vienen y nos suceden son para evolucionar, y gracias a que pasé todo eso hoy soy quien soy, ¿no? Pero está bueno para mencionarlo porque, o sea, hoy no se trabaja desde ese lado en el campo de la adicción. O sea, somos pocos los que abordamos desde ese lado y le transmitimos a la persona de que en realidad, sí, está bien, tenés la enfermedad de la adicción, sos un adicto hoy, quizás si estás consumiendo, si estás en recuperación ya no sos un adicto, porque yo pienso eso, pero en realidad lo que te está pasando es que tenés cosas no resueltas. Claro. Sí, vacíos O sea, interiores. tenés cosas internas que abordar que no las tenés resueltas, que tenés que sanar. Era un poco lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Decir, che, no es que el adicto empieza a consumir porque se le Porque apareció pintó. el consumo así Claro. de frente y decir, wow, listo, empiezo a consumir porque si no soy un gil porque están todos consumiendo. No, hay, yo lo decía el otro día, también lo vuelvo a mencionar, digo, Carl Jung menciona, ¿no? Decir, ¿qué es de lo que viene escapando el adicto cuando empieza a consumir? Claro. Digo, Sí, de sí. qué cosas vendría escapando. Y está bueno esto que menciona Majo porque no todo el mundo tampoco lo ve desde ese lugar. Y además Es lo decir, pensaba de que hay vacíos a llenar, que se llenan con consumo, con droga, pero también hay dolor en Claro. ese vacío, digamos, ¿no? Y eso quizás es lo que más te lleva a consumir, ¿no? Eso, o sea, se anestesia por un rato el dolor y después vuelve porque los problemas no Sí, se obvio. desaparecen, Siguen están estando. ahí, Vuelve peor se encima, vuelven vuelve peor peor. y eso es terrible, ¿no? Y cómo ves vos que vos saliste, más allá de que haga acompañamiento familiar, Claro, ahora podés toma de como mirar hacia conciencia. atrás. Claro, o sea, en realidad, bueno, obviamente me realicé un tratamiento de 2 años con el acompañamiento de mi familia, pero ahí no terminó todo. Claro. O sea, hoy si retrocedo el tiempo, sé que en ese proceso me llevó durante todos estos años, que ya van casi 11 años, que, Es un montón. que estoy sin consumo de drogas. Sigo trabajando en el día a día, o sea, yo sé que hay cosas todavía internas que no las tengo resueltas. Claro. Claro. Entonces es como que, o sea, uno tiene que entender que es un trabajo constante de todos los días. Majo, es importante para vos esto, ¿no? El hecho de que está bueno que lo transmitas también. ¿Alcanza solamente con un proceso de rehabilitación, de internación? Es decir, más allá de que, entendemos porque hemos pasado los dos, es decir, todo proceso sirve, ayuda un montón. Pero viste que mayormente suele pasar que decir, bueno, terminé mi proceso, listo, ya está, hace 2 años que no me drogo, Ya me curé. ya me curé, puedo volver a ir a tal lado, puedo hacer tal cosa. Digo, ¿con qué complementaste vos en tu caso, no? Está bueno que lo cuentes, digo, para poder lograr esta evolución personal que estás teniendo. Bueno, obviamente que en mi caso, que fue un tratamiento de 2 años, mayormente en promedio los números indican que una persona tiene mínimo 10 años de consumo encima. O sea, en 2 años de tratamiento, por lógica, no vas a resolver 10 años de consumo más todos los años anteriores que venís desde tu existencia, desde que nacés, porque obviamente nosotros venimos con cosas heredadas familiares desde que nacemos.
y todo influye, o sea, todo tiene un porqué. Entonces, obviamente que no alcanza, yo en mi caso terminé mi proceso, seguía haciendo terapia, los primeros 2 años fue una terapia especializada en adicciones, con un terapeuta de adicciones, después uno va entrando en un amplio campo, va conociendo, hoy hay 800 millones de alternativas, y me fui formando, hice coaching, siempre buscando el bienestar y siempre en busca de esa Sanación. respuesta y de esa sanación, ¿no? Porque van apareciendo cosas que capaz que ni siquiera sabías que las tenías y Claro. es importante resolverlas. Y Sí, Pablito traía, ¿no? Cuando preparaba la entrevista, Pablito, una serie de preguntas y demás, y tratamos de entender un poco este mundo, sobre todo cómo transitar una entrevista con una persona así. Yo lo primero que noté en las preguntas que pasó Pablito y en la historia y el resumen que nos pasó, es que el consumo problemático, las adicciones, traen un montón de otras problemáticas en la vida personal de una persona. En tu caso, ¿cuáles fueron esas problemáticas? Más allá del consumo de estar en adicciones, o sea, violencias, digamos, discriminación, digamos. Y lo que pasa es que vos al estar en consumo, en mi caso, yo que estaba en consumo, no, lo primero que no tenía era valoración propia y autoestima. Entonces, cuando vos no tenés autoestima, o sea, permitís absolutamente todo. Claro. Y obviamente transitas violencia porque no sabes establecer límites, porque, o sea, no te valorás, no te amás. Entonces, No te cuidás. no te cuidás, ¿no? O sea, no tomás dimensión de la importancia que tenés que tener con el simple hecho de ser mujer o hombre también, obviamente, porque el hombre también lo transita, ¿no? Pero sí, transitas un montón de cosas, transitas violencias. Yo en mi caso, por ejemplo, no llegué a prostituirme por una dosis, pero he conocido chicas que sí. Sí. Y lo primero que se hace es juzgarla y decir, no, mira, esta es tal cosa porque por Hizo una tal dosis. cosa, Claro. No, o sea, no es así como se ve de afuera, o sea, pasan cosas Sí, adentro. sería bueno que pongamos la mirada sobre el Claro. que busca Sí, aprovecharse total. de una persona. De esa que está en- situación, tal de cual. esa situación lo vemos bueno, ustedes viajaron, bajás en Retiro y lo ves. Sí, Sí. obvio. Nombraba la Villa 31, salís a la puerta de la Villa 31 y ves exactamente Sí. lo que vos estás mencionando, que por suerte en tu caso no te pasó, pero lo viste, lo habrás vivido, lo habrás visto. De cerca. Y encima de la mirada se pone sobre esa víctima. Claro. obvio. Es Claro. terrible eso. Estigmatizando, sí. Vos mencionabas hace un ratito el coaching, ¿no? Mm. El hecho de ayudar a personas que atraviesan algo que vos ya atravesaste, porque no todas las personas que salen de una adicción o que logran atravesar procesos de adicción se dedican quizá a ayudar a otro. Esto de ayudarte, ¿cómo te ayuda a vos? Esa sería la pregunta. Es como... Y yo, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé con el tema de operadora en adicciones, todavía estaba finalizando mi proceso. Lo hice como para tener una herramienta distinta a lo que yo venía transitando Desde la experiencia personal. en la digamos. internación, digamos, y de lo que venía aprendiendo ahí. Y después, o sea, es imposible no sentir el querer transmitir la historia y el Claro. querer ayudar, sabiendo que hoy es algo sumamente normal, porque el consumo hoy en día está naturalizado, o sea, por donde Sí. vayas hay Total. consumo, y hay consumo es excesivo, ¿no? Claro. No me refiero, no hago foco en un pibe que está sentado en una plaza fumándose un porro y leyendo un libro, no, o sea, hay Sí, consumo en excesivo. Estados entonces, Unidos se hacía el famoso control de riesgo, hoy ya dicen el control de riesgo ya no sirve, las drogas vienen completamente fuertes, bueno, Claro. ellos están atravesando el fentanilo, digamos. Sí, no, el fentanilo es Estamos un terrible. poco más tranqui en ese sentido, pero como decís, las drogas cada vez vienen más fuertes, ya no hay, digamos, tratar de atajar, ¿no? Claro. No. sí, No, tal va todo cual. cada vez más avanzado, es la realidad, lamentablemente es así. Majo, me quedé con ganas de preguntarte algo que me parece importante que cuentes, ¿no? Brevemente. ¿Cómo fue atravesar tu proceso ya siendo madre, sabiendo que tu hija estaba afuera? ¿Cómo fue para vos emocionalmente? ¿Cómo lo transitaste? Fue, por un lado, era la excusa perfecta para querer abandonar todos los días. O sea, ¿no? Que yo igualmente recalco que más allá de la problemática y de la gravedad que estaba transitando antes de la internación,
siempre trataba de cubrir ese lugar, o sea, siempre traté Sí, de nunca ser una la- madre presente, obviamente no en las condiciones que correspondían, pero siempre traté de estar. Pero bueno, en la internación fue la excusa perfecta, o sea, ¿no? Que mi hija está sola, ¿no? Que mi hija tiene un acto en el colegio y no tiene su mamá y va a sufrir, ¿no? Pero a la vez fue difícil y fue fácil. Difícil porque obviamente como madre, cuando empezás a despertar de toda esa mierda, por decirlo así, que empezás a tomar noción y tenés conciencia, empezás a darte cuenta de todo el daño que causaste y es como que automáticamente querés reparar todo ya, entonces no está bueno porque es doloroso, pero a la vez mi hija con 15 años fue una nena que ayudó mucho y complementó mucho en mi tratamiento porque yo por ahí tenía compañeras que los hijos lloraban y no, mamá, vamos, no, por favor. Y mi hija, por ejemplo, yo tenía la posibilidad en el tratamiento de que ella la traían el viernes y se quedaba hasta el domingo, o sea, Pasaba los fines de semana con vos. esa vincular, por decirlo así. Y mi hija era una persona que delante mío no lloraba. O sea, sí. no, y se subía el domingo a la noche cuando se iban al auto y era 15, 20 minutos de llanto, grito, pero adelante mío era onda, te quedás Sí, acá, no hay entendía el opción. proceso y te contenía, ¿no? Claro. Fue como una contención, digamos, ya Con 5 ¿no? años en ese momento, Sí, ¿no? Claro. 5 años 5 tenía. años y hoy tiene 15 y me imagino que, bueno, habrá madurado un montón, ¿no? Esto es, como decía, un poco, sos madre joven, es un poco también ahí se mezcla un poco la amistad ¿no? Entre quienes somos padres jóvenes, ¿no? Pero fue como un sostén y ella te acompañó a vos, digamos, te Sí, sostuvo tal a cual, vos. tal cual. Y nunca fui juzgada por ella. Ah, mirá, porque eso es yo bueno. conozco casos que los hijos suelen reprochar esto de, no, pero Tal cual. ¿qué me querés venir a decir vos si vos hiciste esto? Claro. O vos, no sé, me abandonaste tanto tiempo por irte a drogar. Jamás en todos estos años fui juzgada por mi hija. Al contrario, siempre sentí ese apoyo y esa contención y siempre lo sostengo desde el día uno, ¿no? Que yo siento que el universo me la mandó como si fuese un ángel para que yo pase todo ese proceso y salga adelante, porque yo creo que quizás si ella no hubiese estado ocupando ese rol de hija, y no sé si yo hubiese llegado hoy a donde llegué. ¿Cómo se llama tu Fue hija? una figura muy importante para mí ella en mi proceso. ¿Cómo se llama? Victoria. Mandamos un saludo. un saludo a Victoria, que me imagino que te debe estar viendo. Un poco, ¿no? También ahí un orgullo de hija, ¿no? Tal cual. Porque lo pienso en esto porque acá cuando en el primer programa vino Matías Mora Cáceres y hacía referencia, ¿no? A la columna de Pablito y la historia de Pablito y él mencionaba que ustedes pudieron salir, Sí. se pudieron recuperar, pero un montón de pibes que quedan en No, el camino, ¿no? que Hay un no montón de pueden. pibas que quedan en el camino. obvio. O que ni hablar de que los que quedaron en el camino, pero de que del otro lado me imagino que debe haber un montón de gente escuchando o que te sigue, que está todavía en el pozo o empezando a pedir ayuda y ustedes son como también un ejemplo de eso, de que se puede salir. Tal cual. Majo, ¿qué mensaje le darías por ahí ya para ir cerrando un poco la entrevista, ¿no? A alguna persona, alguna chica principalmente, alguna mujer, sobre todo una que, mujer. que por ahí, como hablábamos hoy un poco, ¿no? Con Cintia y con Pablo, digo, que están atravesando un proceso no solamente con un consumo problemático, sino una separación, un contexto de violencia. Digo, vos atravesaste por diferentes... Yo le preguntaba esto de cómo fue su internación, porque yo lo he visto, he trabajado en fundaciones y siempre me ponía cerca de la tranquera y veía a los padres despedirse de los hijos y yo decía, no, yo no podría hacerlo nunca, digo, o sea, Claro. de tener que despedirte de tu tesoro más preciado, digo, y encima pensaba también recién mientras te escuchaba, digo, la amenaza constante de mirá que te vamos a sacar a tu hija. Sí, tu hija está ¿Entendés? afuera, O ¿no? sea, heavy. O sea, a mí me emociona porque digo, no es, yo lo recuerdo, digo, yo no lo pude vivir, digo, Tiago me tuvo que ir a ver 2 o 3 veces nomás y no la pasé bien yo en lo personal, y por eso te lo preguntaba también, porque digo, me parece, y me parece bueno que también digo, quizás para aquellas chicas que también están con esa indecisión de decir hago un proceso, pero tengo a mi hijo, tengo a mi hija, ¿qué hago? Darles a entender también que se puede, y me encantaría que le das un mensaje a modo de cierre, ¿no?
Y primero que nada, bueno, están mis redes, ahí van a quedar mis redes o mi número de teléfono, después vemos cómo lo compartimos para que quien se quiera comunicar conmigo, mi teléfono está 24 horas abierto para charlar, para hablar, para lo que sea. Y por ahí hablando, como decís vos, en general, no solo enfocado en el consumo, sino en cualquier problemática que esté surgiendo. Por ahí va a sonar medio loco, ¿no? Pero es... yo lo veo como buscarle el lado positivo y entender y comprender que todo lo que esté pasando es porque así tiene que ser. Una enseñanza súper profunda trae, y más allá de una enseñanza profunda, trae un periodo de transformación, porque puedo asegurarlo, y o sea, con mi historia lo doy por hecho y por sentado, que si te entregás a decir necesito ayuda porque me está pasando tal cosa y lo compartís, sin esperar, o sea, una devolución o sin sentir que vas a ser juzgada, viene un cambio muy grande. O sea, vienen cosas muy grandes porque lo viví y lo he vivido a mi alrededor, obviamente también porque he compartido también con chicas por lo mismo y con otras problemáticas porque he trabajado en el campo, que se animen, que no tengan miedo, porque es como la frase y el nombre del programa, ¿no? Nada va a ser peor de lo que ya pasó. Tal cual. Y todo es enseñanza y todo es aprendizaje y todo es evolución al 100%. También hay, yo lo veo en tu proceso y en tu historia de vida, hay un norte. Vos mencionás ahí como que hay un futuro. Y hoy te ves, digamos, más allá de la familia que conformaste, más allá de que tenés a tu hija, pero hoy te acompaña Pablo y medio que hay como una familia ensamblada. Pero también tomaste como la decisión de decir, bueno, yo me recuperé, pero lo comparto. O sea, tomar como una postura de hablar. De hablarlo, de problematizarlo, de llevarlo a los medios, que para mí, yo lo quiero aclarar, no es un caso aislado, digamos, nosotros decidimos entrar acá, mencionaba Pablito, hay pocos espacios, nosotros estamos como un poco orgullosos también de brindar esto, pero también hay un desafío de quién lo tiene que hacer, digamos, nosotros no lo podemos hacer, lo tienen que hacer ustedes y hay una toma de posta. En tu caso, en el caso de Pablito también. Pero hay una responsabilidad que la asumiste, eso, digamos, yo me saco el sombrero, digamos, en ese sentido, digamos, ¿no? Gracias. Sí, a ver, me parece también esto, ¿no? De tomar la posta, digo, que y también tomar la posta a todo, Pablo, o sea, lo hablábamos con Majo, ¿no? Decir, bueno, es el testimonio de adicciones, no solamente yo siempre digo, no es... Hay más que un testimonio. Hay más que un testimonio, hay un montón de cosas, hay un contexto social que en su momento no la ayudó. Ella tuvo la suerte de que la familia pudo pagar una cuota para que ella esté los 24 meses en su proceso. Hay familias que hoy no tienen los recursos, y yo no me canso de decirlo, porque tanto Majo como yo nos llegan un montón de mensajes todos los días de por favor ayúdame, ya no sé qué hacer con mi hijo. Sí, de hecho, cuando veníamos por acá, una compañera, que son estudiantes de trabajo social, claro, dijo, se comunicaron conmigo. Sí, por eso te digo, hay un contexto hoy en día en adicciones, que lo hablábamos un poco recién, complicado. Y digo, pero más allá de la adicción, yo siempre digo, cuando a mí me viene un paciente, un consultante a decirme, Pablo, me pasa esto, ¿por qué consumo? Digo, si vas al por qué, digo, el claro ejemplo es ella, decir, che, ¿qué buscabas? Una identidad, buscaba revelarme. No, es que el consumo el consumo es la frutilla del postre. Claro. O sea, es lo último, es el último paso para explotar y estallar la bomba, Tal pero cual. Antes, previo, pasan un montón de cosas. Y así como Majo, digo, también vale mencionar, ¿no? Hay un montón de personas que todos los días se están superando. Bueno, nosotros nos toca vivirlo porque trabajamos en lugares. Majo me acompaña siempre a los lugares donde voy a trabajar, de un montón de chicos. Y también nuestra bandera es que haya más lugares en donde se contenga y se trabaje con mujeres. Claro. No hay lugares. No hay. Sí, todavía sigue la estigmatización esa. Sí, es muy poco los lugares. Y también, digo, hay una lucha de decir, bueno, hay lugares que están con procesos que eran de hace miles de años atrás, de no dejarlas vestir a las chicas como se quieren vestir, de no permitirles pintarse las uñas, de no permitirle pintarse un labio, de no permitirle usar una calza, de tener que andar con un buzo colgado, porque, digo, en realidad hay que cambiar otros pensamientos. Sí, no, me parece es terrible lo que es parte de la autoestima de la mujer. Claro, o sea, que de verse linda, bella. De consumir, ¿entendés? Si la iniciás en un proceso de transformación, por decirlo así,
le tenés que enseñar a ser mujer, porque yo literal, la otra vez se lo contaba a él y a mi hija. O sea, yo no sabía ni peinarme hasta el proceso de mi internación. No sabía peinarme, no sabía lo que era usar una planchita, no. Cero. Claro. Entonces es como que, por decirlo así, vuelven a ser la persona, la mujer vuelve a nacer. O sea, Claro. tenés que transmitirle todo lo La feminidad, feminismo, la sí. feminidad, ¿entendés? Y aparte no olvidarse de que la mujer es mucho más frágil. Digo, los sentimientos, el sentir, tienen otra Claro, fragilidad, otra otra emocionalidad. emocionalidad totalmente diferente a la de un hombre. Y no le podés decir, che, piba, anda a limpiar allá, porque quizás está justo en su proceso menstrual, quizás justo emocionalmente tuvo una discusión con su pareja. Y digo, quizás los hombres, yo siempre digo, somos más animales, ¿viste? Es como decir, bueno, me enojé, listo, arranco todo el día enojado, pero la mujer es más emocional. Sí, podemos pasar en un solo día por En un 8. instante, claro, o pueden pasar en Y que todo el además día. me llama la atención, digamos, ¿no? Porque esas reglas que se ponen dentro de los lugares que vos decís, Sí. no dejan de ser una mirada hegemónica del hombre. Exactamente. Sobre digamos, conductas de las mujeres que, digamos, el otro día lo hablábamos acá, ¿no? Políticos que se ponen la remerita, la camperita día para ir a la villa, Claro. como si vestirse mal sería como con Sí, los pertenecer pobres. a- El político ideal, digamos. Sí, ¿no? Claro. O Sí, los sí, sí. pobres se visten mal, digamos, y esto es un poco traspolarlo a esto. La mujer quiere ver bien, Sí, obvio. no tiene todo su derecho, se quiere ver sexy, es parte también de, me imagino que de esa evolución o de ese Tal proceso. La Pero, construcción de la autoestima también. claro, Es que mayormente en los casos de adicciones, digo, acá me permito hablar porque hablo con Juan Bajo, digo, nosotros también tuvimos que pasar un proceso en su momento en el cual ninguno de los dos, más allá de estar 10 años sin consumir, tanto ella como yo, ninguno de los dos tenía la autoestima necesaria para verse bien en pareja. Es decir, Claro. nos parecía extraño. No sabíamos relacionarnos No sabíamos sanamente. relacionarnos sanamente. Nos hemos ido al tiro un fin de semana y volver en la lancha los dos mirándonos así enojados porque estábamos como a prueba, pero eso tiene que ver con una cuestión de que uno no se valora, uno no tiene la autoestima necesaria para quererse y nosotros nos permitimos también un proceso. Decir, bueno, separemos un tiempo, busquemos la evolución. Majo evolucionó un montón en ese lado, seguimos en evolución. Por eso yo le decía a ella, me parece importante este mensaje, ¿no? Por el hecho de decir, necesitamos todos tener una autoestima bastante importante y en el contexto social que estamos viviendo también, digo, con lo que estábamos hablando recién, ¿no? Desde el trabajo social, desde lo que vimos también con el chico el candidato, digo, Josué, digo, el hecho de decir, bueno, pongámonos una puesta en valor, empecemos a valorar, Sí, decir, sí. che, los jóvenes, Que ocupemos lugares. ocupemos también, eso me lugares, parece claro. que es importante, digamos, ¿no? Vos decidís ocupar un lugar, nosotros desde los medios apoyamos a que puedas ocuparlo de ese lugar, digamos, porque prefiero, siempre lo digo, ¿no? Prefiero que en esos lugares esté la gente que entienda, Obvio, Tal sí. cual. pero también Tal que cual. lo haya vivido, digamos, ¿no? Sí. Y vos eso es un claro ejemplo. Y también vas revisando tus redes, haces procesos, bueno, holísticos. Y ahora soy Eh, terapeuta holística y también ¿Qué eso es fue un eso? proceso. A ver. Yo, bueno, Contame. Yo estoy especializada en terapias energéticas, trabajo con péndulos, cartas, abordo más. Las terapias holísticas Es como un más panorama esotérico. amplio, pero yo estoy más focalizada en eso. Ok. Realizo limpiezas energéticas. Porque hay mucha gente que, bueno, veíamos, comentaba yo, que ibas a venir de invitada, más allá de tu historia de vida, que para mí es interesante y es lo que Enriquecedora. enriquecedor, es lo que nos deja pensando y demás, y nos emociona también. Pero bueno, comentaba que tiraba las cartas, ¿no? Sí. Que todo este proceso y la gente, oh no, pero que lleve las cartas. Bueno, para la próxima. La próxima. La traemos la invitada de próxima, nuevo. Vengo de otro lado. También, o sea, abocarme a esto también fue un proceso interno Un mío, pro- un un proceso de proyecto. evolución. Porque yo cuando me realizo, que yo lo cuento en un video, está en mis redes, en mi Instagram, cuando yo me realizo una limpieza energética sin conocimiento, sin saber lo que era, por ahí, una persona que me dijo, me hice tal cosa y que esto, que lo otro. O sea, cuando entro en ese mundo, estuve, creo que después de esa sesión, las primeras 2 semanas, re mal, o sea, todo como que para abajo, cero trabajo. No funcionó Digo, esto. cuando No, decís, te robaron plata. dijiste. ¿por qué me metí en esto? Pero eso luego suele pasar, ¿o no? No, o sea, es parte del proceso. Claro. Hoy que lo Claro. realizo es como que... Claro. Sí, sí. Y
obviamente que yo primero lo experimenté conmigo, como todo lo que Claro. hice en mi vida, siempre para mí. Como coaching, como en las Sí, sí, terapias sí, que te holísticas. sirva a vos primero. Y hoy, obviamente, trabajo de esto y ayudo mucho a la gente desde las limpiezas energéticas porque es un proceso y es una transformación y hay mucha gente que necesita establecer y elevar su vibración y limpiarse un montón de cosas. Pero Sí, bueno, sí. es como mencionábamos hace un rato, primero lo hice para mí, no lo hice pensando en, no quiero trabajar de esto, no, o sea, fue algo para mí que después me pareció sumamente importante adentrarme, empezar a adquirir conocimientos, estudiar y todo, como para poder ayudar a la gente con esa herramienta y desde ese lado. Sí, también. además de la ignorancia, lo digo, digamos, que uno que no está en ese mundo, también existen las religiones, existe gente Sí, la fe. con la fe, con mucho Sí. respeto, ¿no? Porque en la religión, digamos, hay Sí. como un respeto mucho más, pero hay gente que cree en energías, en buenas vibras, digamos, en todo ese espectro, por así decirlo, que también, que chapó, digamos, bienvenido, Sí, que sí, sea obvio. así, digamos, y ayuda, ¿por qué Sí, no? sí, en Claro. algún punto Claro. sostiene y sí, sostiene. Y justamente. está bueno mencionarlo porque mayormente las comunidades o diferentes lugares es como tenés que hacer esto y nada más. Si salís Claro. de esto, está mal. Y nosotros somos fiel predicadores y a veces he tenido discusiones con un montón de gente porque desde lo holístico, ¿qué emoción gestionás? Me dicen. O sea, desde el trabajo que hago, es decir, yo trabajo mucho con las emociones, con los chicos, con Majo, los dos trabajamos desde ese lugar, desde explotarlo, decir, loco, sacá toda la mierda que tenés Claro. adentro, explotala, sacala, llorá. Y a veces en contextos por ahí de situaciones donde hay son todos hombres los que están internados, es muy difícil. Entre los pibes se mira y decir, che, ¿qué haces llorando? O sea, Claro, ¿entendés? porque hay una cuestión Porque hay cultural una cuestión ahí. cultural, ¿entendés? Entonces, es una lucha muy amplia que lo hablamos siempre con ella, de decir, bueno, es decir, no tenemos que poner trabas, ¿entendés? Decir, no, porque Pablo dijo esto y no, Majo dijo esto otro. Yo siempre el otro día en un vivo que realicé en Instagram hablábamos con Sergio y Sergio me decía, tenemos que tirar todo para el mismo lado. Y con Majo siempre tenemos eso de decir, bueno, vamos los dos para el mismo lado, ¿entendés? Vamos con esta misma energía, Veremos con este dónde mismo lugar. llegamos. Después veremos dónde llegar, después veremos dónde nos vamos a equivocar porque seguramente hay errores. Y está bueno entender que digo que todo tipo de proceso... Majo es el fiel ejemplo, ¿no? De decir, bueno, todo tipo de proceso sirve, ayuda para seguir creciendo, para seguir mejorando. Está Y buenísimo en eso. principio llegaron a Qué cielo hay que mirar, digamos, ¿no? Porque como volvemos a repetir, Qué cielo hay que mirar también es un proyecto Sí. de periodistas, Autogestivo. autogestivo, sí, la bancamos nosotros, pero también es un proceso personal. Y ustedes, los que participan en este programa, Pablito, Cintia y demás, son parte también de ese proyecto. Convivimos en el proyecto. Uno sostiene al otro, uno es parte del otro, digamos. Tal cual. Así como decía Pablito, si vamos todos para el mismo lado, Sí, vamos todos obvio. para el mismo lado, veremos dónde llegamos. Sí, sí, sí. Y a nosotros, bueno, nos trae un mundo complejo y del otro lado también un montón de gente que la está pasando mal en este contexto político, social, cultural y demás. Y encima que la situación que se está viviendo, hay gente que ni siquiera está invisibilizada. Las adicciones, las personas con consumo problemática, ni siquiera tienen un espacio para poder discutir, por lo menos, Claro. qué es lo que Claro. está pasando en su barrio, qué es lo que Sí, está pasando sí, en su sí. vida personal, qué es lo que está pasando con los pibes que todos los días mueren, digamos, producto de la droga los lleva a la delincuencia y demás, y ni siquiera tienen la posibilidad de poder problematizarlo, discutirlo con algo, con alguien. Y esto me parece que está bueno que tome Estado público esto. Sí. Que, total. que el Estado se empiece a ocupar y empezar a dar herramientas, no solamente herramientas, financiamiento, recursos a la gente que está laburando, porque ustedes lo están haciendo a pulmón, igual que nosotros, pero necesitamos recursos también. Sí, obvio que sí. Así que, Bueno, sí. así que te agradecemos. Sí, desde ya, la verdad que es tremenda la historia y muchas gracias por venir a compartirla con nosotros. No, la gratitud es mía igual también por invitarme, por brindarme este espacio, que sé que esto quizás hoy llegó a quien tuvo que llegar, pero en el transcurso de los días va a seguir rodando y nada, la importancia de que llegue realmente a quien lo necesita y que
sepa y entienda que hay salida, o sea, que se puede salir, que no es que vas a quedar ahí para toda tu vida. Te felicitamos Sí. como mujer, como madre, Gracias. y le mandamos un saludo a tu hija que debe estar del otro lado, orgullosa de la madre Gracias. que tiene. Así que muchísimas gracias Gracias, Majo, venir. por Gracias, estar Majo. acá. Nos quedamos cortitos de tiempo, hubiésemos Sí. tenido más tiempo para hablar más, pero me quedo con lo que dijiste cuando en el marco de un consejo, hablando un poco de una vez que te animás a salir, lo que viene es mucho mejor y nada va a ser peor de lo que ya pasó. De lo que ya pasó, exactamente. Tal cual. Y gracias a la gente, Pablo, ahí que estuvo comentando, ahí me pude enganchar en el chat un poco. Ahí hay saludos de parte de Esteban López, del PAI, que creo que lo conocen, creo que al PAI también lo conoces, me parece. Sí, sí. Hincha de San Miguel, que puso ahí que perdió San Miguel 2-0. Sí, me imagino que debe estar todo San Miguel viéndote. ¿no? Digo, El trueno después verde ahí. Lucía Cornejo dice que tuvo el gusto de conocerte, Majo, y que siempre tus palabras la ayudaron un montón para su vida. ¿Sí? Hay lindos mensajes, gracias por la sinceridad, un día a la vez. Hay varios, las terapias bueno. holísticas son lo más, grande Majo. Así que bueno, gracias a todos los que Mandamos- estuvieron ahí. Mandaron el saludo a toda esa gente. Y nada, como vos decís, esto va a seguir rodando, ¿no? Sí, Y que obvio. se prenda, que no solamente es el vivo, sino que después nosotros No, lo esto compartimos, lo recién difundimos. Así que nada, que manden sus consultas y demás, que te busquen en las redes. Obvio. Y nada, así que por hoy finalizamos. Así es. Así que tercer Bueno. programa de ¿Qué sirve que mirar? Sí, se nos fue el tercer programa. Se nos Nos fue el quedamos tercer cortos. programa. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Vamos por Así más que- todavía. Sí, vamos por Nos vemos. Chao, Nos gente, vemos. gracias. Chao, gente, gracias. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé